En esta clase veremos el tema de aplicaciones de funciones. Dentro de este tema hay un concepto muy popular que es el modelo matemático. Vamos a definir qué cosa es. Un modelo matemático es la representación de la realidad mediante el uso de funciones. Estas funciones van a describir el comportamiento de esas realidades, ¿no? Entonces, vamos a resolver algunos problemas utilizando funciones. El primero nos dice, una persona tiene una pared de piedra en un costado de un terreno, dispone de 1600 metros de material para cercar y desea hacer un corral rectangular utilizando el muro como uno de sus lados. Expresa el área del corral en términos del ancho de este. Entonces, aquí tenemos una figura representativa donde tenemos la pared de piedra y lo que queremos cercar, que son tres partes de nuestro corral. Entonces nos dice que necesitamos expresar el área del corral en términos del ancho de este. Entonces vamos a definir quién es el ancho y quién es el largo, para que así ya podamos identificar claramente que vamos a representar el área en función de x, en función del ancho. Bueno, entonces tenemos que 2x más y, porque tenemos dos partes de donde vamos a utilizar el material, y una de y va a ser igual a los 1600 metros de material que tenemos. Entonces, como nos dice que queremos expresar el área en términos del ancho, en términos de x, vamos a despejar a y de tal manera que todos los valores de x nos queden después del igual. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Y va a ser igual a 1600 menos 2x. Y ya lo tenemos allí. Ahora vamos a buscar la fórmula del área. El área va a ser igual a base por altura, que en este caso sería a x por y. O a y por x, es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, el área va a ser igual a x, y como todo lo queremos en términos de x, entonces en vez de poner y, vamos a sustituir su valor, que y es igual a 1600 menos 2x. Entonces, eso lo vamos a poner aquí, 1600 menos 2x. Y vamos a realizar la operación. El área en función de x va a ser igual a 1600x menos 2x cuadrada. Y esto sería nuestro resultado final. Bueno, vamos a realizar otro ejemplo. Nos dice, si el ancho de un rectángulo es la quinta parte de su largo, determina el perímetro en función de su área. Y aquí tenemos un rectángulo también, es meramente para que nos ubiquemos y entendamos un poquito más el planteamiento. No está a escala ni nada, ¿no? Simplemente es un rectángulo para que podamos identificar mejor los datos. Entonces nos dice que el ancho de un rectángulo es la quinta parte de su largo, pero no nos dan el largo. Entonces el largo lo vamos a manejar como x. Y el ancho, si nos dicen que es una quinta parte del largo. Entonces, una quinta parte de x. El planteamiento nos está pidiendo el perímetro, pero en función del área. Entonces, tengo que sacar la fórmula del área. El área ya sabemos que es la base por la altura. Entonces, en este caso sería x por un quinto de x. Esa sería la fórmula del área. Vamos a realizar la operación que nos da un quinto de x cuadrado. Bueno, y ahora, como quiero el perímetro, pero en función del área, entonces me interesa que los valores de a estén de este lado. Entonces voy a cambiarlo. Un quinto de x cuadrada va a ser igual a a. Y ahora voy a despejar a x totalmente. Voy a quitarle el un quinto y le voy a quitar el cuadrado, ¿no? Para que nada más me quede el valor de x. X va a ser igual a 5a. Como estaba dividiendo el 5, lo pasé multiplicando después del igual. Bueno, x cuadrada, perdón.
y x va a ser igual a raíz de 5a. Bueno, ya tengo el valor del área. Ahora voy a obtener la fórmula del perímetro. El perímetro va a ser igual a 2x más 2 veces 1/5 de x. Porque, bueno, ya sabemos que el perímetro es la suma de todos los lados. Entonces tengo dos valores de x y tengo dos valores de 1/5 de x. Entonces por eso de esa manera me queda la fórmula del perímetro. Entonces el perímetro va a ser igual a 2x más 2/5 de x. Bueno, el perímetro va a ser igual a 2 veces el valor de x. Entonces aquí en vez de ir poniendo x, voy a poner este valor. Voy a ir sustituyendo. ¿Sale? Entonces, x sería raíz de 5a más 2/5 de raíz de 5a. Y resuelvo. Entonces, el perímetro va a ser igual a... Bueno, aquí no hay mucho que hacer más que dejarlo así. 2 raíz de 5a más 2/5 de 5a. Bueno, lo único que hicimos fue eliminar los paréntesis porque no hay que hacer, ¿no? Simplemente representar la operación. Entonces, lo que puedo hacer aquí es la suma de fracciones. Entonces, el perímetro va a ser igual, le saco el común denominador, que en este caso sería 5. 5 por 2 me va a dar 10. 10 5a más 2 5a. Con un denominador en común y pues ya puedo realizar la suma. Entonces el perímetro en función del área va a ser igual a 12 5a sobre 5 y esto sería el resultado final. El siguiente ejemplo nos dice: un cartel de base X y altura Y tiene un área de 540 centímetros cuadrados, con márgenes de 2 centímetros a los lados y 1.5 centímetros en las partes superior e inferior. Expresa el área impresa en función de la base del cartel. Bueno, entonces tenemos que el área es de 540 centímetros cuadrados. XY va a ser igual a 540. Bueno, entonces vamos a despejar a Y porque nos interesa tenerlo todo en función de X. Entonces Y va a ser igual a 540 sobre X. Pero a este valor de Y le vamos a restar los centímetros que nos indica ahí el planteamiento. Ya ven que nos dice que para el rectángulo interno o para el área impresa, aquí hay 1.5 y aquí hay 1.5. Entonces al valor de Y le voy a restar 3. Y ahora sí vamos a obtener el área en función de X. El área normal, digamos, todo esto es igual a 540. Pero a Y ya le quitamos el menos 3, los 3 centímetros, ¿no?, que teníamos aquí. Pero a X todavía no le hemos quitado los centímetros menos que tiene a los lados. Entonces el valor de X para el rectángulo interno sería X menos 4, porque son 2 centímetros que tiene a cada lado. Entonces al valor de X lo vamos a multiplicar por el valor de Y. Pero el valor de Y es este. Vamos a sustituirlo. Entonces sería 540 sobre X menos 3. Y ya no podríamos realizar ninguna otra operación. Entonces ese sería nuestro resultado final. El siguiente ejemplo nos dice: desde cierto puente de la Ciudad de México, un peatón observa un automóvil. Bueno, entonces tenemos un puente y tenemos a una persona ahí observando a un automóvil que viaja a 18 metros por segundo en una avenida perpendicular al puente peatonal. Entonces tenemos algo así, ¿no? Entonces
Aquí está el automóvil perpendicular al puente peatonal, y si t es el tiempo en segundos, determina la distancia entre el peatón y el automóvil en función del tiempo, si la altura del puente es de 4.5 metros. Bueno, entonces aquí en nuestro dibujito ya nos podemos dar cuenta de que está un poco a la perspectiva, ¿no? De hecho, nuestra figura está paradita, entonces vamos a aplanar nuestra figura porque aquí no podemos ver claramente cuál es la forma. Entonces, porque aquí está la altura y aquí mismo también está la velocidad del automóvil. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces, aquí voy a tener a mi personita, aquí voy a tener a la altura, y para aplanar un poco la figura, aquí voy a poner el tiempo o la velocidad a la que va el automóvil. Aquí sería 18, aquí sería 4.5 metros, y me interesa conocer la distancia. Bueno, entonces eso es para que quede un poco más claro cuál es la forma que estoy buscando, ¿no? O que me está planteando este problema. Entonces vamos a resolver. Ya vimos que es un triángulo rectángulo. Entonces, para obtener la distancia vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, ¿no? Que nos dice, en este caso, la distancia cuadrada va a ser igual a 18 en tiempo al cuadrado más los metros que mide el puente al cuadrado. Bueno, y resolvemos. Entonces, la distancia cuadrada va a ser igual a 324 t cuadrada más, elevamos al cuadrado esto, nos da 20.25. La distancia va a ser igual a, le vamos a sacar raíz cuadrada a 324 t cuadrada más 20.25. Bueno, la distancia va a ser igual, aquí lo que voy a hacer es sacar el factor común, un término común, ¿no? Entonces sigue la raíz cuadrada y voy a sacar el segundo, 20.25, lo voy a multiplicar, bueno, de hecho lo voy a dividir. Voy a dividir 324 entre 20.25 y me va a dar 16 t cuadrada, ¿no? Entonces ahora sí, si ustedes multiplican 20.25 por 16, les va a dar 324. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el factor, ¿no? Más 1. De igual manera, si ustedes multiplican 20.25 por 1, pues me da este valor. Entonces simplemente estoy factorizando. Entonces la distancia va a ser igual al 20.25, le voy a sacar raíz cuadrada para sacarlo de esa raíz y me va a dar 4.5. Entonces dentro de la raíz solamente me va a quedar 16t cuadrada más 1. Entonces, la distancia en función del tiempo va a ser igual, y algo que les comentaba también en algunos trabajos, bueno, no a todos, solo a algunos, de que de repente me representaban las ecuaciones así en punto decimal, y sí está bien, pero no es lo común en matemáticas. Entonces, si un resultado les queda con punto decimal, hay que volverlo a fracción o a raíz o así, ¿no? La cuestión es que no me quede en punto decimal, porque no es común ver este tipo de expresiones en matemáticas. Entonces, para que no me quede el 4.5, lo voy a convertir a 9 medios, que es exactamente lo mismo. Y esto va a multiplicar a 16t cuadrada más 1. Ese sería el resultado final.